invitado especial es Rafael Aita, también conocido en redes como Capitán Perú. Es un difusor de la historia y a la vez es profesor universitario. Rafael, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un gustazo y encantado de estar aquí en tu canal. Me encantaría poder conversar un poco y poder analizar todos estos mitos históricos y esto que llega hasta el día de hoy. Y creo que eres la persona indicada para poder hacer este análisis. Vamos a comenzar a conversar desde que Colón llega a América. Probablemente lo primero que se dice es que cuando llega Colón a América, llega el terror a América, llega las masacres, llegan las muertes. ¿Qué tan cierto es esta leyenda que habla de que los españoles vinieron a masacrar a los indios? Es, ¿En qué se basa y por qué me dirías que no es así? Esto lo vemos cada 12 de octubre, en donde empiezan a salir posts y imágenes relacionadas pues a que al descubrimiento de América o al encuentro de los mundos, y que más bien dicen, no, América no fue descubierta, fue saqueada, o no hubo conquista, hubo invasión. Y en el caso específico de Colón, porque normalmente acá se utiliza para meter todo en un mismo saco y colocar pues la conquista de México, la conquista del Perú dentro del 12 de octubre, a pesar que tuvieron fechas muy Vinieron décadas distintas. después. Y así es, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo de que el 12 de octubre hispanistas e indigenistas hacen como una especie de batalla ritual, ¿no? Rememorando los hechos de hace 500 años. Y en el caso específico de Colón, yo diría que esto comienza con su encuentro con los taínos, ¿no? Ajá. En donde luego de que Colón pues deja un fuerte con parte de sus hombres al cuidado del fuerte, a la hora de regresar, porque ¿no? Hace el viaje de vuelta a España, pero cuando regresa encuentra el fuerte totalmente destruido, y que a sus hombres pues los habían aniquilado, y no solamente los habían aniquilado, se los habían comido, ¿no? Porque eran caníbales. Y de hecho, pues este término de caníbal está relacionado al Caribe, ¿no? Y claro, la efervescencia y la indignación del momento llevó a que los venguen y los masacren a los caníbales. Y por lo tanto yo diría que también fue un terror, pero por los dos lados, ¿no? Porque también Colón se sintió espantado con lo que hicieron con aquel asentamiento que dejó ahí. Pues, se Ajá. quedó totalmente indignado y no esperó que tenga ese desenlace tan trágico. Y esto ha llevado también a la polarización de los dos extremos, ¿no? Que por un lado tienes a los indigenistas diciendo sí, que Colón fue un genocida desgraciado que vino a matar y a destruir, porque en parte eso fue lo que hizo frente a la indignación con lo que vio. Y por otro lado tienes a los hispanistas también diciendo, no, pero Colón encontró a unos salvajes caníbales que se comían a los seres humanos y que lo fuimos a civilizar, que en parte también fue por la situación con los taínos y que se vivió ahí. Y claro, aquí el gran error de ambas partes Ajá. está en meter en un mismo saco a toda la empresa de la exploración de América en las acciones de Colón, así como se mete en el mismo saco pues a todas las culturas americanas, Ajá. como si todos fueran caníbales salvajes que andaban en taparrabo. Y obviamente el tomar cualquiera de las dos posturas no ayuda en nada, solamente polariza la discusión en una utopía, porque no todas las culturas eran iguales y existían distintos grados pues, de avance de civilización, ¿no? Ya lo vemos con aztecas y con los incas, al mismo tiempo que no todos se comportaron como Colón, y de hecho Colón fue castigado por Isabel la Católica, ¿no? A su vuelta a América, así que no se puede generalizar en ninguna de las dos partes. Ahora, el hombre de América, a comparación del hombre europeo, había una diferencia, obviamente, en desarrollo, ¿no? Es obvio que se llegó tarde, una llegada del hombre tardía a América frente a lo que llegó el hombre a Europa. Aquí nos encontrábamos en América, nos encontrábamos probablemente en la edad de bronce,
en ciertas culturas, porque otras ni siquiera ello, y ellos ya Ya. conocían el hierro y la pólvora. A ver, vamos a detenernos un poquito ahí Dale, porque dale. acabas de tocar uno de los grandes temas de discusión en la historiografía actual, ¿no? A ver, primero tenemos que si bien la llegada tardía del hombre a América pues es un elemento, no es el único. Recordemos que la gran parte de las causas del desarrollo tecnológico europeo fueron sus contactos con otras culturas, ¿no? Con el resto del mundo, Porque, exacto. y con el resto del mundo, ¿no? O sea, si nosotros decimos que los europeos llegaron a América gracias a la brújula y que trajeron la pólvora, eso no lo descubrieron los europeos, eso lo trajeron de los chinos, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo podemos decir, pues con el papel y con el alfabeto y con muchos de estos avances tecnológicos que utilizaban en la época, ¿no? Así que uno de los grandes méritos de las culturas americanas es que todo el desarrollo que alcanzaron lo hicieron prácticamente de forma autónoma. Los incas abarcaron lo máximo que alcanzó su horizonte. Y si hubo algún intercambio entre incas y Mesoamérica, fue solamente comercial, pero no fue cultural, no compartieron conocimiento. Por ahí que pueden haber compartido algunos productos o alguna embarcación que llegó, pero no fue permanente y no afectó en el desarrollo cultural. Así que prácticamente tuvieron que salir adelante solos. Y esto es una gran diferencia, ¿no? Con Europa. Y ese es Ahora, el primer el otro punto punto. es la fauna, ¿no? La fauna, no existían bestias de carga, a excepción de No la llama existían en altiplano, caballos, no existía el así es, caballo, no existían no existía el bueyes. caballo, no existían bueyes, por supuesto, Se dice que, y y lo que te iba a decir, se dice también, que el tema de que no existió, bueno, me puedes corregir, los americanos no habían desarrollado la rueda, era por la falta de estas bestias que podían utilizarse como para llevarla, ese es un elemento, carruajes. Uh-huh. ese es un elemento, sí. El otro elemento fue también la geografía accidentada, especialmente en el caso de los Andes, ¿no? Uh-huh. Obviamente Mesoamérica es distinto y Mesoamérica tiene otros elementos también con lo que es la selva y zonas cargadas pues de mucha forestación. Pero Uh-huh. en el caso de los Andes, si por ejemplo haces un viaje a Cusco y desde Cusco decides seguir el camino Inca para llegar a Machu Picchu, te vas a dar cuenta que la rueda es totalmente inútil, Total. porque el terreno es tan accidentado y está tan lleno de montañas y de quebradas y de cañones y de ríos, que Uh-huh. tener una rueda no te ayuda en nada. Y el terreno accidentado también fue una de las grandes dificultades de los incas, porque, mira, solamente el Perú tiene más de 80 microclimas, y eso significa que los incas, cuando expandieron su imperio fuera de Cusco, tenían pues que desarrollarse de entre el nivel del mar y los 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar de altura, en costa, en montaña, en desiertos sumamente áridos y secos, como el desierto de Sechura o el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo, o nevados, o selvas totalmente agrestes, ¿no? Como es la Amazonía. Entonces, una geografía muy accidentada y muy difícil para, en contraste, ¿no? O sea, en cuestión de muy poco tiempo, te encuentras con climas totalmente extremos. Ahora, la pregunta, caminando un poquito adelante, si no llegaba España, bueno, en este caso fue Colón, a través de los Reyes Católicos que llega al Caribe, y posteriormente Cortés y compañía comienzan a llegar a lo que viene a ser el continente. Si no llegaba España, hubiese llegado Inglaterra, hubiesen llegado los otomanos, hubiesen llegado Francia, o antes de Los Tordesillas hubiesen chinos, llegado los o, portugueses. sí. Fue una carrera. Uh -huh. Entonces,
la- el- lo que en algún momento, no sé si has leído Max Weber, tenía un tratado Ujú. de que él habla de que el protestantismo ha sido más cercano al desarrollo frente al catolicismo. Ese es uno de los primeros mitos. Aunque Sí, creo la que los ética académicos han protestante. derribado ese mito. Me Ujú. gustaría que puedas hablarnos de eso, es decir, la Iglesia Católica, ¿qué tanto influyó en el desarrollo, en la paz, en el idioma en América, frente a lo que hicieron los protestantes en Estados Unidos? ¿Cómo podríamos Eh, compararlo? los datos son clarísimos y acá me voy a ceñir pues a hechos objetivos, ¿no? ¿Mm? Porque si entramos a temas más subjetivos va a ser una discusión también de nunca acabar. Es verdad. Pero si nosotros encontramos las leyes promulgadas por Isabel la Católica, pues encontramos que son mucho más humanas que las que aplicaron los ingleses para las 13 colonias. Por poner un ejemplo clarísimo, en Estados Unidos el mal llamado matrimonio interracial, porque sabemos que las razas no existen, solo hay una sola Solo hay raza que una. es la humana, pero el matrimonio, vamos a decirlo, entre personas con distinto color de piel, Ujú. se aprobó en los años 60, me parece que 1967 en Estados Unidos. Es verdad. 500 años antes, Isabel la Católica estaba ordenando que españoles se casen con indias e indios se casen con españolas. Y ahí tenemos pues el ejemplo de Hernán Cortés y de Francisco Pizarro, que tomó como esposa a la hermana del Inca Atahualpa. O sea, Ajá. el mestizaje se dio en América desde un inicio. En Norteamérica no se dio así, no hubo mestizaje. Y específicamente, si nosotros buscamos colonias inglesas, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, Canadá, vamos a ver pues que la población aborigen originaria es un porcentaje mínimo y se encuentra en reducciones totalmente desplazadas. Si comparas estos porcentajes con América, vas a encontrar pues que en América existe una abrumadora mayoría mestiza. Eso lo ves solamente con caminar en la calle. O sea, camina pues por las calles de Sydney o de Wellington y camina por Ciudad de México y por Lima y te vas a dar cuenta mirando por la calle la distintas políticas que aplicaron españoles e ingleses. Total, Y, total. si además tomamos pues inicio de las universidades, por poner otro ejemplo, las primeras Ujú. universidades de América estuvieron en Lima y en Santo Domingo. En Estados Unidos se comenzaron a formar universidades 100 años o 200 años después, porque si tomamos también la fecha de inicio de los hospitales, y que existían hospitales para españoles y hospitales para indios. O sea, ahí vemos una preocupación por el nativo americano que no tuvieron los ingleses en ningún momento y que sí existió en América y que incluso la corona española reconoció los títulos nobiliarios de la nobleza inca y azteca y que esos descendientes incas y aztecas pues tuvieron títulos y mantuvieron privilegios y posesiones y sirvientes durante todo el virreinato, cosa que tampoco se hizo en Estados Unidos, ¿no? Es más, cuando nosotros vemos un western, Ujú. Hollywood nos ha engañado olímpicamente con los western. El western es una utopía, es una ficción total, porque se muestra pues esta conquista del salvaje oeste que Ujú. pelean contra indios con plumas, que pronuncian palabras ininteligibles y que andan en taparrabo. Y eso es una gran mentira, eso no fue así. Los nativos americanos que vivían en el oeste de Estados Unidos hablaban español, eran católicos y eran bautizados. Eso no Wow. nos cuenta Hollywood, porque desde hacía 300 años que vivían en el virreinato de Nueva España y convivían con el idioma y con la religión. Y es por eso que hace poco se encontró la partida de bautizo del indio Jerónimo, ¿no? El famoso Wow. indio Jerónimo, ¿no? Que Ujú, se ujú. escapó una y otra vez, hablaba español y fue bautizado como católico. Y nos lo ponen como un salvaje que adoraba un tótem, ¿no? Y que creía pues que el águila era Dios. Ujú. No, no fue así.
Entonces, no era un territorio salvaje, no eran paganos, politeístas, totémicos, sino que habían vivido dentro de un virreinato por 300 años y hablaban español. Entonces, esto, y convivieron muy bien hasta que Estados Unidos abarca toda esa zona, en gran parte gracias a la desidia de la independencia de México, ¿no? Que México cuando se independiza prácticamente ignora todo ese territorio, les Claro. da la espalda y permite que Estados Unidos pues los arrase totalmente en un genocidio que no cometieron los españoles. Entonces, a ver, dime tú, ¿quién fue el desgraciado ahí, no? No, los números son claros. Para el año 1500 no existía un censo y las Uh -huh, aproximaciones de la cantidad de gente que había en América uh -huh. no No había es cómo darlos. exacta. Sí. Eh, Tengo unos datos que me gustaría compartirlos contigo, Uh -huh, que lo dice el historiador Alberto Garín, que para el 1600 en América existían cerca de 7 millones de personas, de los cuales el ya. Uh -huh, 70% eran indígenas y el 30% hispana. Para uh -huh, 1800 existía 16.5 millones de personas, de uh los -huh, cuales el 50% era indígena y el 50% era mestiza. En Castilla, para 1600 habían cerca de 6.800.000 y para 1800 había 7.700.000. Es decir, en América se había duplicado la población en el uh lapso de -huh, 200 años, mientras que en la península apenas había subido aproximadamente un uh -huh, 13%. Es decir, se veía mejor en América que en Europa. uh -huh. ¿Cómo era la vida en el virreinato de América frente a la vida de la península? ¿Qué me puedes decir a eso? A ver, específicamente hablando de Nueva España y hablando del Virreinato del Perú, Uh estos -huh. dos eran los ejes, los centros político, económico, social, cultural de todo el continente. Al punto que, y este es un dato muy interesante, es que en estas ciudades se acuñaba el Real de A8, ¿no? Uh -huh. Tenemos que el Real de A8 fue la primera moneda global de la historia, porque si tú tenías reales de A8 y además hablabas español, podías comerciar desde Alaska hasta la Patagonia y desde Filipinas hasta Madrid, utilizando esa moneda y hablando español. Entonces, era la primera moneda global. Es más, estas monedas incluso se han encontrado en la China y por lo tanto eran el dólar de la época. De hecho, el símbolo del dólar, la S con los dos palitos, Uh -huh. proviene de las columnas de Hércules, que tenía el Real de A8, que tenía las dos columnas de Hércules con el listón en forma de S, y de ahí viene el Wow. símbolo del dólar. O sea, el dólar se inspira en el Real de A8 como moneda global. Uh -huh. Y esas monedas se acuñaban en México y en Perú. Eso es como que el día de hoy te diga, ¿qué pensarías tú de la economía de México o de la economía del Perú si sus bancos centrales de reserva tendrían la capacidad de emitir dólares? Ok, Ya, dice bastante. eso era México y Perú en la época. Eran, Y por qué la península no desarrolló en simultáneo como desarrolló América? Porque América se desarrolló mucho más, se veía mejor, había mejores construcciones probablemente. no solamente eso, o sea, recordemos que la península también estuvo acechada por toda una serie de guerras, Uh -huh. por invasiones musulmanas. Ahí tenemos la batalla de Lepanto, que también tuvo que invertir bastante para hacer frente a aquella amenaza. Tuvo que enfrentar pues el cisma de Occidente en la misma Alemania, que resquebrajó el Sacro Imperio Entiendo. romano-germánico, ¿no? Recordemos, Carlos V pertenecía pues era también emperador del Sacro Imperio, era Carlos V de Alemania. Uh -huh. Entonces, todas estas luchas, enfrentamientos, la Armada Invencible, la contraarmada inglesa, todas estas guerras generaban un desgaste, por supuesto, generaban un desgaste.
Pero Y, y mi- en América se vive independientemente, es decir, en América, ¿qué las noticias teníamos? llegaban una vez al año Ataques de piratas, exacto, ¿no? a ver, los ataques de piratas se daban en las costas tanto del Caribe como en Argentina y al sur, es decir, en la Y en Patagonia. el Callao. Mm, Drake llegó hasta el Callao, o sea, en el Pacífico estamos hablando, ajá. ¿no? Pero no lo vas a comparar eso pues con tremenda guerra, ¿no? Contra los otomanos, ¿no? Contra Total, ¿no? tremendo, ¿no? O Donde habían sea, decenas de miles de personas. Ahora, si tú te das cuenta en la arquitectura americana, las ciudades, solo las ciudades costeras, estaban amuralladas. Es decir, las ciudades claro, del interior no requerían estar amuralladas porque se no, vivía medianamente en paz. así es, así es. Y es por eso, retomando, ¿no? Tu pregunta de cómo se vivía en aquella época del virreinato, si nosotros retrocedemos en el tiempo, y nos vamos a un bazar de la sierra del interior del Perú, hablando Ajá. por ejemplo Cusco o Huánuco, ibas a encontrar desde telas de Flandes, Holanda, hasta seda de China, porque era también un punto de comercio, era un Ajá. punto de paso, y por lo tanto era como un centro comercial totalmente internacional de la época. Es más, si nosotros estamos hablando del año 1800, se dio la primera campaña de vacunación internacional de la historia, que fue la Wow. expedición Balmis. Y la expedición Balmis fue financiada por el bolsillo del rey de España, que su hija había muerto de viruela, y digamos, en este pesar, ¿no? En este duelo, decidió él mismo financiar una campaña de vacunación global contra la viruela. Impresionante. Es una cuestión, pues, de verdad es impresionante. Qué poco se ha reflexionado sobre esto. Pero eso no te lo enseñan en la escuela, Balmis ¿no? Es decir, no lo enseña, no, no. Y además, si nosotros vemos el ingenio que tuvo Balmis para traer la vacuna, y mira que el día de hoy, pues, tanto hablamos sobre las vacunas, y en esa época se estaban haciendo una campaña de vacunación en 3 continentes. Estamos hablando de 1800. Y tú te preguntas, oye, pero no existía refrigeración. ¿Cómo llevaban el suero? Pues de una manera muy creativa, utilizando personas. O sea, le inoculaban el suero a una persona, en este caso a un niño, y de y ahí se lo luego extraían. se lo extraían y elaboraban nuevo suero Wow. en el barco. Y para eso utilizaron 22 niños que incluso han hecho una película que la recomiendo bastante, que se llama 22 Ángeles, inspirado en estos 22 niños que La voy a... permitieron traer la vacuna de la viruela a América. Entonces, llegan a España, pasa a Perú y de Perú va a Filipinas. En Filipinas, Balmis recibe las noticias que había un brote de viruela en China y pide permiso al rey de España para extender la campaña de vacunación hasta el cantón chino. Wow. Y el rey de España se lo aprueba y Balmis lleva la vacuna de la viruela hasta China. Esa era la época en donde las vacunas primero llegaban a América y de América se pedía permiso para que lleguen a China. A China. 200 años después, China elabora la vacuna y en América tenemos que estar rogándole que por favor, Que ya les pues, que den. mira, que ya, así es como cambian las épocas en tan solo 200 años. Ahora, regresando a Sudamericano, creo que una de las cosas que no, que se habla mal de España en este inicio del virreinato fueron las encomiendas, eh, Sí, que fueron probablemente pequeños modelos feudales en donde se le daba tierra y una cantidad de siervos, vasallos, ¿no? Eran sí. los indios encomendados. Según Bartolomé de las Casas, que ha tenido Uh-huh. mucha difusión, esto era un tema de abusos. ¿Qué podemos Sí, decir de esto? sí, ¿Qué tanto de ese verdad hay es ahí? un tema muy interesante porque se sabe que Bartolomé de las Casas pues utiliza un estilo literario Uh -huh. de exageración
para llamar la atención por lo que estaba sucediendo. Sabemos que Bartolomé de las Casas también ha sido editado por holandeses, por ingleses, que aprovecharon los escritos de Bartolomé de las Casas para convertirlo en texto político. Pero se ha dicho mucho acerca de la veracidad de Bartolomé de las Casas, pues que si realmente estaba diciendo la verdad, si exageró, si sus números son risibles o inverosímiles. Yo me quiero ir más bien a las consecuencias inmediatas que tuvo Bartolomé de las Casas. Porque Bartolomé de las Casas inició un debate a través del cual se convocó a las juntas de Valladolid. Y en la Junta de Valladolid justamente se convocó a Bartolomé de las Casas y a Ginés de Sepúlveda para debatir acerca de la legalidad de la conquista, por si realmente era legal o era ético o era moral el hacer la conquista. Partimos de acá, que este es el primero y único hasta la fecha imperio de la historia que se ha cuestionado esto. Porque ni siquiera Estados Unidos convoca a una junta para ver si debería entrar pues, a Irak o a Afganistán. Entonces, ellos simplemente dicen, entro y ya, en el siglo XXI. España en el siglo XVI, en el siglo XV ya se estaba cuestionando si realmente esto debería hacerse o no. Y producto de eso se elaboró las leyes de Indias, que protegían al indígena, cosa que no se habla. O sea, se habla mucho de las denuncias que habla de Bartolomé Las Casas, pero no se dice que producto de esas denuncias se elaboraron leyes de Indias. Bueno, ya anteriormente se habían elaborado las leyes nuevas, incluso las leyes de Burgos, pero se consolidaron las leyes de Indias para proteger a la indígena y para recortar el poder de las encomiendas. Le quitaron poder a los encomenderos, le quitaron la capacidad de evangelizar y dijeron, ustedes ya no van a evangelizar, eso solamente se encarga de la iglesia, y le pusieron un límite de tiempo a las encomiendas. Eso generó, por lo menos en el Perú, una sublevación de encomenderos. O sea, los encomenderos, al ver que les habían recortado este poder, se sublevaron en contra de la corona española. Y la corona española tuvo que enviar un ejército y tuvo que enviar al primer virrey del Perú para combatir a sus propios encomenderos que no querían acatar las leyes de Indias. Y adivina quién, obviamente, ayudaron y se aliaron con la corona española en contra de los encomenderos, los mismos indígenas, pues, que estaban sufriendo esos abusos, ¿no? Entonces ahí tienes, pues, por ejemplo, que los huancas lucharon contra la sublevación de Hernández de Girón, aquí en el Perú. O sea, indígenas luchando a favor de la corona española, ¿no? En contra de españoles. Eso no se dice, o sea, se dice el abuso que cometía el encomendero, pero no se dice que después, y ahí queda, no se dice que después España envió ejércitos a los cuales se plegaron los propios indígenas que pelearon a favor de la corona, que estaba defendiendo sus derechos, en contra de los propios españoles conquistadores. Eso ahí se callan todos. Entonces, y ahí tú te das cuenta que existe un sesgo donde no hay imparcialidad en mostrar los hechos, simplemente en decir un discurso político por dejar mal a España. Ahora, otro de los grandes mitos, y el que creo que lo repite todo el mundo, es, y esto es muy fácil de montarlo, pero creo que lo hagas tú, es los españoles se robaron todo el oro, toda la plata, y nos dejaron pobres. Que nos devuelvan todo el oro que se llevaron. Lo escucho es típica, y lo repite, ¿no? Creo que hasta sí. Nuestro presidente creo que lo repetiría. ¿Qué puedes decirnos de esto? Sí, eso también es un tema que siempre salta, y principalmente yo creo que aquí el episodio que ha gatillado, ¿no? Que ha desencadenado este argumento ha sido el de los primeros conquistadores, pues que cargaban con todo el oro, incluyendo al mismo Francisco Pizarro, ¿no? Que se le ofrece un cuarto de oro y 2 de plata, los cuales, dicho sea de paso, no se llegaron a llenar porque el juicio de Atahualpa se emitió con rapidez y al mismo tiempo tampoco se cumplió el rescate, porque igual lo ejecutaron a Atahualpa, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta varios factores acá.
Ujú. El primer factor es que cuando Atahualpa le ofrece a Pizarro el cuarto de oro y los 2 cuartos de plata, para Atahualpa y para los incas en general, el oro no tenía valor comercial. Entiendo. Tenía un valor ritual, tenía un valor ceremonial, pero su comercio, su mercado, su economía no tenía nada que ver con el oro. Ok. Es más, al punto que los incas de la época pensaban que Pizarro y sus hombres se alimentaban de oro, porque no encontraban explicación de por qué querían oro de una manera tan Tan pues desesperada. continua, Ujú. desesperada. Entonces decían, estos huiracochas deben comer oro, ¿no? Entonces iban y les traían oro para alimentarlos, ¿no? Por lo tanto, para ellos no fue saqueo. Y es por eso que el mismo Manco Inca, que era aliado de Pizarro, le permite entrar a Cusco y decir, ya sabes qué, mira, si quieres oro, llévate todo el oro que quieras. Porque para los incas tenía un valor ceremonial. Ya luego que se implanta el virreinato y Ujú. comienza pues una economía en base a los metales, es que cobra el oro y la plata un valor comercial. Y acá uno podría decir, pero entonces, claro, tenían una economía extractiva, principalmente de las minas de Potosí, ¿no? Que era Ujú. la principal fuente. Pero recordemos que gran parte se quedaba en la misma América. La mayoría, Y podríamos decir, ¿no? la mayoría se Ah. quedaba en América. Y los vemos en las iglesias, lo vemos en la construcción de ciudades, en la construcción de templos. Y claro, el quinto real se enviaba a España. Ujú. Entonces, gran parte de esa minería se invirtió en América. Y el quinto real era el impuesto que iba a España. Aún así, recordemos que en las técnicas de minería y de siderurgia en el virreinato eran totalmente artesanales y por lo tanto la extracción de minerales no era eficiente comparado a la tecnología del día de hoy. Y por lo tanto, el día de hoy, lo que se extrae al año en promedio en nuestros países Ujú. americanos, ¿no? Estoy hablando pues de Perú, Bolivia, Chile, México, es mucho más de lo que se extrayó en los 300 años de virreinato. Y eso, y eso no veo que nadie lo reclame, que nadie dice, oye, esto, a ver qué empresa se lo está llevando, a quién se lo... No, no, eso es como si ya no existiera minería y solo hubiera existido minería en el virreinato. Pero hay que ser también claros que el tema del Potosí, el tema de que Toledo reinstaura la mita, que Ujú, era un servicio que venía del incanato, ujú. eso sí, ahí hubo un tipo de abuso, o sea, la mita realmente era. La mitad fue totalmente cruel. Por supuesto, Ujú. la gente se moría en mancha en las minas de Potosí. Claro Ujú. que sí, eso es innegable, por supuesto. Pero lo hacía Eh, desde el incanato. y se hacía desde el incanato. Esa es Ujú. una. Se hacía desde el incanato. Pero no solamente eso. Hay algo más. Ok. Cuando España instaura el virreinato en el Perú Ujú. y en Nueva España, también en México, pero especialmente en el Perú, utiliza, o sea, se monta encima del aparato administrativo incaico. ¿Ok? Es Ujú. por eso que tú ves que las principales ciudades del virreinato, excepto Lima, que sí fue fundada, pero pues Cajamarca, Arequipa, Cusco, eran ciudades fundadas por los incas. Incluso la misma Santiago de Chile debajo de la Plaza de Armas se han encontrado muros incas, o sea, Santiago Wow. se construyó encima de una ciudad, una yacta inca, fundada por Tupac Yupanqui. Entonces los españoles utilizaban la infraestructura, los caminos incas, pero también la organización. ¿Por qué? Porque en la organización, los que encargados de administrar a los pueblos era el curaca o el Ujú. cacique. En el Perú era el curaca. España siguió utilizando los curacas. Los curacas fueron el nexo de conexión entre el gobierno español, entre el virreinato y entre el pueblo.
y muchas veces los curacas incluso tenían más poder que los mismos españoles. Por lo menos hasta las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas sí fueron centralistas, pero Entiendo. durante el gobierno de los Habsburgo, el poder lo tenían los curacas. Por eso, cuando vino las reformas borbónicas, se comenzaron a sublevar los curacas, y ahí tienes a Tupac Amaru II. Los Ahora, curacas tenían el... mucho poder, pero ¿a dónde Ujú, voy? ujú. Los que hacían las levas para la mita eran los curacas. Ah, caray. Entonces, cuando tú dices, esto era una institución que venía de los incas, no solamente venía de los incas, cuando vinieron los españoles, siguieron utilizando a los curacas para hacer las contrataciones de los mitayos que iban a las minas. Y los curacas eran los que les entregaban a las personas y les decían, ah, oye, ya, utiliza a estos, le vas a pagar a estos. Ellos eran el nexo para contratar a estos mineros. Wow. Entonces, no se le puede echar la culpa solamente a Toledo, porque los curacas tuvieron su participación ahí. Y si estamos hablando de Tupac Amaru, para que te des una idea, y eso que Tupac Amaru es 1780, Tupac Amaru, que era cacique, manejaba toda la logística comercial entre Potosí y Cusco. Y el Claro. sujeto tenía pues Y, y 300 mulas para hacer el comercio entre Potosí y Cusco. Y y ese era el poder que tenían los curacas. ahora regresamos a Tupac Amaru y antes quería comentarte el poder de los cabildos, es decir, dentro del Imperio de los Austrias, se dice que los cabildos tenían Sí, probablemente más poder que el mismo virrey. O sea, el virrey era sí, un personaje sí, central y el así cabildo es. recaudaba, el cabildo era el que vivía el día a día, ¿no? Dentro de sus Sí, ciudades. por Es supuesto. más, Y hay... en las independencias, y podemos hablar de las independencias, sobre todo, como te comenté hace un momento, de Centroamérica, son los cabildos quienes se Sí, convierten en los futuros el, países, ¿no? en los futuros países. Sí. Ahora, Y estos hay, curacas, ¿qué relación tenían con el cabildo? ¿O qué relación tenían con el regidor? ¿O cómo era eran dos instituciones paralelas. Es Ujú. por eso que incluso se llega a hablar que los virreinatos convivía la República de Españoles con la República de Indios, porque cada una tenía su estructura política y legal. Por ejemplo, si nos vamos al Cusco, los principales puestos de poder en el Cusco eran el alcalde mayor, el alguacil mayor y el alférez real. Y el Ajá. alférez real, por poner un ejemplo, existía alférez real de los naturales y alférez real de los españoles, ¿no? Entonces existía estos puestos de poder duales. Y el alférez real de los naturales era en el Cusco, era un puesto que era ocupado por un descendiente inca, específicamente de la familia de Huayna Cápac, porque uno de los hijos de Huayna Cápac, que se llamó Pauyo Inca, fue aliado de los españoles durante toda su vida, hasta que se murió. ¿Ese Y era por lo hermano de Manco tanto, Inca? ese era el hermano de Manco Inca. Ujú. Y por lo tanto, cuando Manco Inca se sublevó, Pauyo Inca más bien siguió aliado de los españoles y los ayudó. Entiendo. En, reconocimiento a esto, Carlos V crea el alferazgo real de los incas, que agrupa a los 24 electores de las 12 panacas, de las 12 familias descendientes de los incas. Y entre esas 12 familias elegían a un alférez real de los incas. Y el Ujú. alférez real de los incas era el que presidía tribunales, presidía cabildos, presidía juicios y presidía las procesiones en el Cusco. O sea, era Wow. el puesto político, era un puesto de poder que tenía y era destinado solamente para los descendientes del O Inca sea, en nobles. reconocimiento Ujú. y que eran nobles, porque también se les había reconocido sus títulos nobiliarios, se les había reconocido incluso que mantenga sus palacios. El hijo de Pauyo Inca vivía en el Palacio de Colcampata, que mantuvieran siervos, porque tenían una corte como de 300 siervos solamente para servirlos a ellos, Wow. y además habían sido bautizados, eran católicos, fueron los que fundaron las primeras parroquias de Cusco,
porque la ermita de San Cristóbal fue fundada por el mismo Pauyo Inca, y su hijo Carlos Inca funda la parroquia de la Virgen de Guadalupe, y también eran los que recibían la educación de la élite, porque estos descendientes incas sabían hablar español, latín y quechua. Wow. Fueron educados en el Colegio San Francisco de Borja de Cusco por los jesuitas, y de hecho el hijo de Pauyo Inca fue compañero de clase del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que era un erudito porque fue escritor, escribió los comentarios reales, o sea, recibían la educación de élite del lugar. Hablaban varios idiomas, montaban a caballo, gustaban de la música clásica y vestían como incas y tenían el título de inca. Ahora, cerrando ese tema de cómo se movía socialmente, cómo era el movimiento social dentro de los imperios, tanto el Inca, el Imperio Inca, posteriormente en el Virreinato, estos nobles mantuvieron sus posiciones de privilegio y los que fueron siervos se quedaron siervos. Es decir, no había movilidad social. El siervo no tenía opción de crecer, como no la tuvo nunca en el Imperio Incaico. Es lo que sucede en una sociedad monárquica, ¿no? Pero lo que se confunde el día de hoy es que se piensa que ese sistema ese sistema de clases estaba dividido racialmente. Y eso no es verdad. Estaba dividido socialmente por clases nobiliarias. En otras palabras, un inca, hijo de incas del Cusco, tenía más derechos, más privilegios que un criollo plebeyo en Lima. Wow. Entonces, no era una cuestión de color de piel, no. Era una cuestión de quién era el noble, quién tenía el título nobiliario. Y es por eso que los conquistadores españoles buscaban casarse con las princesas incas, porque este era su modo de movilidad social, su modo de ascender socialmente, ¿no? Entonces ahí tienes pues a Juan de Betanzos, ahí tienes al mismo Francisco Pizarro, a Hernando Pizarro, o al mismo padre del Inca Garcilaso, que se casó con Chimpuogyo, también llamado Garcilaso de la Vega, que se casó con Chimpuogyo, que era una princesa inca. Tienes por ejemplo, Martín de Loyola, que el caso de Martín de Loyola también es un caso interesantísimo, ¿no? Porque Martín de Loyola pertenecía a la casa de San Ignacio Loyola, era de la familia de San Ignacio Loyola. Llega al Perú y se casa con Beatriz Ñusta. Beatriz Ñusta, o Beatriz Clara Coya, que era descendiente de incas, ¿no? Ella era hija de Saidi Tupac hijo de Manco Inca, o sea, ella era la nieta de Manco Inca. Y se les da un puesto político en Chile, lo cual es muy curioso, porque de aquí desciende una rama de descendientes incas chilenos, que según han calculado algunos historiadores y rescató nuestro fallecido expresidente Alan García, de esa línea desciende Piñera. Por eso le dijo a Piñera que era descendiente de incas, porque desciende de la línea de Beatriz Clara Coya, que se casa con Martín de Loyola, y Clara Coya era descendiente de la línea de Huayna Cápac. Se van a vivir a Chile y tienen una hija, ¿no? Que se llama Ana Lorenza Loyola Inca. Y esta hija, Ana Lorenza Loyola Inca, se casa con otro español llamado Juan Enríquez de Borja, que era de la familia de San Francisco de Borja, o sea, de otro santo, también jesuita. Los jesuitas acá ya te imaginas que entraron a tallar mucho. Pero el apellido Borja es españolizado, porque en Italia era Borgia, y por lo tanto era también descendiente del Papa Borgia, de Alejandro VI. Y él se casa con esta descendiente inca, Ana Lorenza Loyola Inca, y tiene un hijo que se llama Juan Enríquez de Borja Loyola Inca,
que fue descendiente de los incas, descendiente de San Francisco de Borja, descendiente de San Ignacio de Loyola, descendiente del Papa Borgia y descendiente de los reyes Alfonso XI de Castilla y, si recuerdo bien, Juan II de Aragón. O sea, el sujeto tenía todos Tenía los líneas reales por todos lados. tenía todas las figuritas del álbum. O sea, ni las ficciones más delirantes han soñado que se juntaron tantas casas en el virreinato del Perú. Y este sujeto tenía, pues, era marqués de Oropesa, con grandeza de Alcañices, era, pues, señor de Loyola, o sea, tenía todos los títulos nobiliarios, sus títulos nobiliarios, pues, eran todo un folio, y se va a España y se casa en primeras nupcias con la hija del virrey de Granada y en segundas nupcias con la hija del virrey de Cataluña. Wow. Y a su matrimonio asiste el rey de España, porque el sujeto, pues, era de la familia, o sea, en su matrimonio estaba, pues, el rey de España, ¿no? La casa de Loyola, la casa Borgia, estaba la crema innata. Y ahí estaba la casa del Inca. O sea, imagínate al nivel que llegaron de estar a la par de las grandes casas nobles de Europa, y eso no se cuenta. Yo Nunca. No entiendo cómo puede haber un indigenista que quiera reivindicar la nobleza y la tradición incaica y todos esos datos se los pase por alto, yo creo que solamente porque no les gusta el tema de la nobleza. Pero los incas estuvieron a la par de las grandes casas nobles de Europa.